haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Mis amados, un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes para que sigamos con el libro del profeta Isaías. Hoy capítulo 14, con la caída de Lucifer y del sistema babilónico. Isaías 14, la caída de Lucifer y el sistema babilónico. Hemos visto que al estudiar la palabra de Dios podemos concluir fácilmente que, reiteradamente esto lo hemos dicho, que el hombre es pecador por naturaleza y por elección, hecho que es confirmado si nosotros miramos a los lados. Y aún si miramos hacia adentro, miramos hacia nosotros mismos, vemos que no solamente la maldad nos circunda, sino que también sale de nosotros. Y ni cuenta nos damos, porque aún así nos creemos como muy buenas personas. Por eso es que vemos en el Salmo 139, 23 y 24, lo dice con toda sensatez el salmista, porque él sabía que no era tan bueno. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Vamos a descubrir en este capítulo, en este estudio de Isaías capítulo 14, el origen de todo esto, de la maldad que hay en el corazón. La maldad, ¿cuál fue el primero? ¿De dónde surgió? Si tú preguntas cuál fue el primer pecado, te van a decir con seguridad: el pecado de Adán y Eva. Pero hubo uno que pecó antes. Sí, vamos a descubrir todo esto y de dónde surge la soberbia, el orgullo y la altivez
que están de manera natural en cada ser humano, a la vez que haya su estímulo en el tentador, que es el iniciador de todas estas cosas, el padre de pecado. Esta es la historia de la caída de un rey perverso, históricamente un hombre, rey de carne y hueso, que reinó en Babilonia y fue el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y al narrarla, cuando está narrando aquí el profeta Isaías esta historia de la caída de Babilonia, vimos en el capítulo 13 la caída de Babilonia, y aquí vemos el escarnio contra el rey de Babilonia, y vemos la caída del originador de todas estas cosas. Está contando la historia de lo que le ocurrió a Belsasar y pasa a contar el origen del pecado y la rebelión y la soberbia que ocurrió al principio. ¿Quieres conocer el origen de Satanás? Dios no creó a Satanás, para que te quede claro. Dios creó todas las cosas, todo lo hizo hermoso en su tiempo, nos dice Eclesiastés 3:11. Y cuando tú miras Génesis capítulo 1, dice, después de cada día, y dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y al final, cuando termina todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho en gran manera. Entonces, ¿qué ocurrió? El ángel era bueno y era perfecto en todos sus caminos. Vamos a leer hoy en Isaías 14 esta historia, pero también la puedes ampliar en Ezequiel capítulo 28, que por razón del tiempo no nos da hacer y estudiamos no solamente esa caída, sino todo el capítulo 14. Entonces allí se ocurrió la rebelión, allí surgió la rebelión, surgió la soberbia, la altivez. Al principio, en Juan 8:44, Jesús les dice a los escribas y fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Desde cuándo peca Satanás? Desde el principio. Es decir, el que pecó no fue Satanás, el que pecó fue Lucifer. El pecado de Lucifer, con el pecado de Lucifer, Lucifer es transformado en Satanás. Sigue llamándose Lucifer, el nombre no se le quitó, lo que perdió fue la bondad. El poder no se le quitó, lo que se le perdió fue el utilizar el poder para lo bueno, y lo utiliza para lo malo y para hacerle la guerra al Dios eterno. Vamos a mirar entonces hoy 5 punticos rápidamente por asuntos de tiempo. Número 1, compasión y misericordia de Dios por su pueblo. Número 2, quebranto y burla y humillación de Babilonia y su sistema opresor. Número 3, vamos a ver la caída de Lucifer. Número 4, Asiria será destruida. Y número 5, profecía sobre Filistea. Número 1, compasión y misericordia de Dios por su pueblo. Isaías profetizó que Judá iría en cautiverio a Babilonia. Dios tenía 2 programas para Israel. Asiria sería su azote y su destrucción. Asiria destruiría a Israel, al pueblo del norte, y oprimiría, perseguiría y castigaría a Judá, pero no habría destrucción. Judá iría cautivo por Babilonia, pero Asiria fue el que destruyó al reino del norte, a Israel. Esto también lo anunció, iría cautivo a Babilonia, está en el capítulo 5, versículo 13 de Isaías, pero también lo anunció Jeremías, el cautiverio de Judá en Babilonia, en Jeremías capítulo 25, y esto lo advirtió y dijo que este cautiverio sería de 70 años, y así fue. Mira, la palabra de Dios es fiel, y eso todo fue escrito con anticipación. Este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 200 años, 150 años antes de ese cautiverio de Babilonia. Fidelidad de Dios, y está narrando hechos que ocurrieron y se comprobaron letra por letra, palabra por palabra. Fidelidad es la fidelidad, la de Dios. Y entonces vemos que Babilonia fue derrotada cuando cae en manos de Darío de Media, el rey
de Media, los medos y los persas, medo-persa. Ciro y Darío fueron los combatientes. En Daniel capítulo 5 vimos la historia donde cayó Babilonia, porque Babilonia se encumbró, y cuando el ser humano y los reinos han estado arriba encumbrados, se descuidaron la diligencia. ¿Cómo llegan al esfuerzo? ¿Cómo se han hecho los campeones mundiales de boxeo, patinaje, atletismo, de cualquier cosa? Con esfuerzo, lucha, con hambre, con gran necesidad, porque no encuentra patrocinio absolutamente de nadie, porque son unos desconocidos. Con lucha, esfuerzo, llegan a la vida exitosa. Y ahí es donde le aparecen los patrocinadores pegajosos e interesados. Es ahí donde aparece. Entonces, en la opulencia es donde los grandes reinos, estando en riqueza y abundancia, se descuidaron, y en ese descuido fue donde cayeron. Y Ciro decretó el regreso. Empezó a gobernar Darío, y Ciro decretó el regreso. Lo puedes mirar en Esdras capítulo 1 y en el capítulo 6. Dios en su misericordia anunció el regreso histórico de Judá a su tierra, y que le daría reposo, y muchos se unirían a él. Nos dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Jacob es su plantador, que le cambió el nombre por Israel. Y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel. La casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que le oprimieron. Número 1, vamos a ver que Dios en su misericordia anunció el regreso de Judá a su tierra, y vimos, les daría reposo, los haré reposar en su tierra, dice el versículo 1. Se unirían muchos a ellos, y los opresores, aquellos que les oprimieron, serían sus servidores. Amado, aquel que te ha oprimido no tendrá cómo limpiarte los zapatos, porque Dios te va a levantar de una manera tan sorprendente. Te han lastimado, y Dios, lo digo, y que quede anotado y que quede grabado, Dios nos bendecirá y nos pondrá muy en alto, y que no digan que somos muy de buenas, porque llevamos muchos años creyéndole a Dios y diciendo: Señor, creo que tú has dicho, te bendeciré y de cierto te bendeciré. Y aquí estoy, Señor, luchando para derrotar el pecado en mi vida, y luchando para establecer tu reino en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, en el mundo, en donde pueda. Señor, te serviré. Y el Señor bendice sus siervos, y los opresores serán los siervos, como lo fueron de la Judá. Le sirvieron sus opresores. Israel, así como cuando fue Israel que derrotó a los filisteos con Goliat, los filisteos le sirvieron al pueblo de Israel. Habrá liberación y reposo del trabajo con temor, y de la ira, de la dura servidumbre. Te trataron con ira y te pusieron servidumbre, porque nosotros fuimos oprimidos por largo tiempo. Babilonia lo fue por 70 años, no sé cuántos años lleves en el cautiverio de la deuda, en el cautiverio de la necesidad, de la angustia, en el cautiverio de las luchas y de los sinsabores, pero Dios ha prometido liberarte. Versículo 3: en el día en que Jehová te dé reposo de su trabajo y de su temor, en la dura servidumbre en que te hicieron servir, el Señor te dará reposo, y se acabará esa opresión, humillación y burla, y te pondrá en alto, me pondrá en alto. Ustedes se acordarán de esto, palabras proféticas que digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé en quién he creído. Segundo punto: quebranto, burla y humillación de Babilonia y de su sistema opresor. Desde el versículo 4 hasta el 8. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás:
cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que los hería, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Eso será para ellos opresión, burla contra el codicioso de oro. El rey y el pueblo, por su caída estrepitosa, muchos se burlarán de él. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 18, te lo repito. Familiaricémonos con estos temas, con estas escrituras, pero hay que asumirla. Será una caída estrepitosa a lugares muy profundos. Cayó el que avasallaba a todos los reyes, ejércitos y pueblos. Belsasar, Babilonia oprimió y Nabucodonosor oprimió. Siguió su hijo en la opresión Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se arrepintió después de que Dios le reprendió y lo convirtió en una bestia hasta que alzó sus ojos al cielo y reconoció al Dios eterno. Después vino Belsasar, pero siguió la opresión, la esclavitud, la humillación y la miseria de todos los pueblos. Impuso su voluntad con total crueldad en un señorío implacable, cargado de terror, como hasta hoy. Hoy mismo la humanidad, el ser humano está en su trabajo y todos los días se levanta con temor. ¿Cuántos están en este momento con temor de que les den la cartica? El ácido ha sido un placer, ya no nos sirve más. Entonces se levantan. No, la gente no va a trabajar con alegría, sino con temor, con opresión, si no cumple con metas, con presupuestos, crueldad, gritos y amenazas. Te vamos a tener que salir, si no cumples en el próximo mes, vas para afuera. No se trabaja con alegría. Pero nosotros vamos a trabajar con alegría, lo haremos y lo estamos haciendo. Y vienen tiempos de refrigerio, de delicados pastos, de aguas de reposo y de abundancia. ¿Pero para quién? Para el que le ha creído. Sí, se refiere a la liberación de Judá de esa esclavitud histórica, pero allí en el versículo 7 se extiende a toda la humanidad, porque dice que hubo opresión al que lo perseguía con crueldad, versículo 6, y en el versículo 7 nos dice: toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. ¿Cuándo será esto? Cuando haya liberación para todo el pueblo de Dios, y esto será en el regreso de nuestro Dios. Para que amplíes este tema acerca de que toda la tierra estará en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas, escucha Isaías capítulo 12, cantos de alabanza por el perdón, cantos de alabanza por la salvación. Toda esta fuente viene de la palabra de Dios y de nuestro Rey. Todos los creyentes entraremos y irrumpiremos en alabanza a nuestro Dios, y vendrá toda la tierra para cumplimiento del Salmo 117. En el Antiguo Testamento vemos que solo Israel se le invita a alabar a Jehová. Solamente en unos cuantos pasajes dice que toda la tierra alabará a Dios, y este es el cumplimiento del final de los tiempos. Habrá regocijo de lo que sembró Dios. El Líbano, versículo 8: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Dios ya hizo una siembra diferente. Salmo 104, 16: nos regocijaremos con el vino que alegra el corazón del hombre, nos dice el versículo 15 del Salmo 104. Y ya no hubo más cortador, no habrá más tirano, porque todo tirano será cancelado. Miremos ahora la caída y la humillación de Lucifer. Versículo 9 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos. Estaba hablando de la caída de Belsasar y ahora pasa a hablar de la caída de Lucifer. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos.
que en tu venida salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Allí entró Belsasar al cielo y se levantaron a recibirle. Pero irónicamente esto es burla, porque la Biblia tiene burla y con humor se está burlando de los poderosos que van entrando al cielo. Sí, vaya que en el infierno van a recibirle los príncipes. Eso está diciendo de manera sarcástica y burlona, porque en el infierno no hay reyes, no hay príncipes, no hay sillas de honor, porque no hay honor en el infierno, solo castigo. Son las sillas de los príncipes. Esas sillas son solamente para recordar quiénes eran, pero allá estarán más azotados ellos, porque ellos fueron los que con más perversidad trataron al resto de los incrédulos y más aún a los creyentes, y salieron fue para humillarlos. Y todos darán voces recalcando la debilidad a la que llegó ese príncipe, ese gran llamado rey en otros tiempos, en contraste con lo que codició y nunca podría llegar a lograr. Versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros cuando llegó Belsasar, cuando llegó Nerón, cuando llegó Pilatos, cuando llegó Hitler, cuando llegaron los emperadores, cuando llegaron los faraones al infierno. Se les decía esto. Todos ellos darán voces y te dirán, todos los que llegaron antes: tú eras también poderoso, pero mira cómo te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Nada, nada, nada. Completamente, absolutamente nada. Se debilitaron totalmente y allá te dieron voces y te van a recibir no con aplausos, sino con humillación. Y la soberbia y la fiesta de su música desapareció para siempre en el infierno. Gusanos arriba y gusanos abajo. Versículo 11. Descendió al Seol. El Seol en algunas ocasiones es el lugar de los muertos. Se refiere en ocasiones al sepulcro y en ocasiones al infierno. Antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los muertos en gracia de Dios estaban en el paraíso, que estaba en el centro de la tierra, pero tema para mirar después. Separados del infierno, del lugar de tormento. Descendió al Seol tu soberbia, al infierno, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Ahí ya sí se le dijo a Lucifer, que era el encargado de la música, porque en Ezequiel 28, 12 y siguientes se dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, profanaste el santo monte de Dios. Por eso yo te arrojé de en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso yo te arrojé. Allí está contándolo en Ezequiel. Te recité algo de lo que dice en Ezequiel, pero léelo completo para que veas el origen y la caída, el origen de Satanás y la caída de Lucifer. Lucifer se convirtió en Satanás. A ese sí fue al que se le dijo: con tu música para otra parte. Fuera de aquí. Se le arrojó completamente del cielo y con sus instrumentos, porque la soberbia fue castigada y la fiesta de su música desapareció para siempre en el infierno. Y nos dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Gusanos arriba y gusanos abajo y gusanos a los lados, adelante y atrás. Lucero, el hijo de la mañana, solo pudo brillar por un momento hasta que se descubrió su maldad y fue quitado de inmediato. ¿Por qué? Por la soberbia. Por la soberbia fue quitado de inmediato. El sol de justicia lo arrojó. El que verdaderamente ha brillado por la eternidad, brilla hoy y brillará por siempre, fue el que lo arrojó. Lo arrojó y lo cortó por tierra. Y fue sacado del cielo y de sus honores para siempre. Honores se le está haciendo ahora. Honores se le hacen al bandido que tiene dinero. Pero ¿hasta cuándo? Sus honores se acabarán, porque también cuando muera, si pasa impune y se compra la justicia en el infierno, no lo recibirán con honores, sino con castigo, fuego, crujir de dientes y dolor, lamento y aullidos.
la egolatría y la autoexaltación de Lucifer. Observa las palabras utilizadas por él: subiré, levantaré, me sentaré y seré. ¿Quién? Yo y yo. Tú escuchas a una persona ególatra, egoísta, vanidosa, soberbia y altiva, está diciendo: es que yo hago, yo hice, yo vine, yo fui. Pero cuando llegamos a Cristo nos quita ese vicio. Y no es yo, sino que aprendemos a vivir todo para la gloria de Dios. Y aprendemos a vivir para el otro. Yo vivo para mi esposa, yo vivo para mis hijos, y vivo para el rebaño que Dios me confió y que ganó con su sangre, y vivo para el otro, porque he aprendido a servir, porque Él ha desarrollado en mí ese espíritu de servicio, y lo hago con amor, con gratitud y para la gloria de Dios. Yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. Observa cómo lo dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Observa lo que decía el perverso: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mi trono, levantaré mi trono. Él quería tener un trono con independencia del de Dios. ¿Quién se puede independizar de Dios? Absolutamente, bueno, los que no crean, que quedarán independientes de Dios. Ellos, Dios, no recibirán el favor de Dios, pero aún Dios los controla, porque no podrán seguir haciendo de las suyas y de sus perversiones, porque a se le acabaron los honores en el cielo y lo recibieron con burla en el infierno. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, el otro, seré semejante al Altísimo. El idiota ese va a venir a decir: seré semejante al Altísimo. No estaba mirando que era perfecto en todos sus caminos, acabado de hermosura, lleno de sabiduría. Uy, por favor, lee esto en Ezequiel 28. Aquí te lo estoy leyendo, escucha este audio. Léelo en Ezequiel 28:12 para que veas lo hermoso que era, y vino a ser el sello de la maldad. Cuando era el sello de la hermosura, vino a ser el sello de la perversión, del pecado y de la crueldad. Y seré semejante al Altísimo. El perverso ese, con Dios le quiso montar un rancho aparte a nuestro Dios. Allí nos dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado fue, allí fue cuando fue derribado, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, y cuando fue arrojado del cielo, ¡prum!, la tierra cayó, quedó desbaratada. Fue cuando Isaías 45:18 nos dice: Dios hizo la tierra y la compuso. Pero volveremos sobre esto. La frustración de sus pretensiones, derribado por Dios hasta lo más profundo, derribado por Dios hasta lo más profundo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta lo más lejano de lo que buscaba. Él buscaba arriba y cayó abajo, y abajo se tiene preparado para él un lago que arde con fuego y azufre. Aún no ha llegado allá. Él ha gustado, ha disfrutado del infierno. ¿Qué va a disfrutar de eso? Allá sí tiene su señorío. Aún allá recibía azotes, porque es un ejército organizado, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Él sigue mandando allí, pero ¿cómo será en la eternidad? Será el azotado de todos. Buscaba una reverencia, pero sarcásticamente y de manera burlona la recibió cuando entró, y es reconocida la crueldad, el cruel que hizo temblar a todas las naciones. Harán burla con sarcasmo y le harán la reverencia. Eres tú, y llegaste a debilitarte como todos nosotros, el que sacudía todos los reinos del mundo y los asoló. Versículo 16: se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastorna los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, con honra. Mira cómo lo dice. Se está burlando el profeta, le está diciendo: mira,
Todos los reyes de la tierra tienen honra en el infierno. Vaya a ver qué honra. Esto no es una declaración de que sea así, sino que es una declaración sarcástica y burlona contra Lucifer, contra todos los reyes de la tierra y contra todos los que se han enriquecido con el delito, la maldad, la opresión, la crueldad, la esclavitud y toda su perversión. Asoló todas las ciudades y no tuvo compasión de sus prisioneros. Vimos, nunca le abrió la cárcel a los prisioneros. Versículo 17. Los reyes de las naciones yacen allá. Él era el que más humillaba a todos, el que lo más humillaba, y él era Lucifer, y de él se burlaron y se burlarán. Y habrá gran burla cuando Satanás sea lanzado allí en el abismo, cuando descienda un ángel con gran poder y una gran cadena en la mano. Apocalipsis capítulo 20, y se ha encerrado allá Lucifer, allá le estarán esperando los otros, como lo dice en el capítulo 24. En el capítulo 24 nos dice, será encerrado Satanás. En Apocalipsis capítulo 20, pero en Isaías 21 dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encarcelados y serán castigados después de muchos días. Allí descubrí en este estudio del libro del profeta Isaías, porque yo veía que en Apocalipsis 20 se encerraba Satanás, pero no encontraba por ninguna parte de la Biblia que los demonios en el milenio iban a estar sueltos. Pero aquí lo dice, aquí lo está diciendo, que cuando llegue Satanás, allá lo estarán esperando, porque los ejércitos malignos de los cielos serán castigados y serán aprisionados y serán amontonados. Ahí lo dice. Descubrimos grandes verdades, hermosas verdades de la palabra de Dios. Es el más humillado. Lucifer es el que será lastimado, este vástago abominable, en contraste con el vástago deseado, la raíz de David, aquel despiadado. El vástago, versículo 19, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Allí ese vástago abominable será el despreciado de todas las naciones, contrario al deseado de todas las gentes, como nos dice en Ageo capítulo 2. Vendrá el deseado de 2:8, dice, mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra, mía la plenitud. Haré temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de todas las naciones. El padre de la mentira y sus muchos hijos serán borrados de la memoria para siempre, sus hijos, sus nietos. La escoba de la destrucción está lista para el abominable y todos sus asociados. Versículo 22 y 23. Porque yo me levantaré contra ellos. Los hijos fueron preparados, será encerrado Satanás y serán encerrados todos sus hijos, es decir, todos los que estaban como subalternos, todos los demonios, como lo acabamos de ver y en Isaías 24, 21 al 23. Dice ahora, porque yo me levantaré contra ellos. ¿Contra quién? Contra Lucifer y contra todos sus demonios. Dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos lo ha dicho, así es y así será, y se cumplirá. La escoba de la destrucción está lista. Un repaso. Compasión y misericordia por su pueblo. Isaías profetizó que Babilonia que Judá iría en Babilonia, en cautiverio a Babilonia, pero que vendría un remanente volverá Sear Jasub. Los hijos de Isaías eran presagio para Judá y para Israel. El Dios en su misericordia anuncia ese regreso, y el quebrantador será quebrantado. Hubo quebranto, humillación y burla
en Babilonia y a todo su sistema opresor. El más castigado de todos, la caída de Lucifer, del versículo 9 al 23. Si el infierno se asombró, el infierno se espantó, pero cuando Jesucristo venga, vendrá un asombro de maravilla y de exaltación, de alabanza y de adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la humanidad se va a espantar. Se espantó cuando vean a Lucifer, cuando lo vieron descender del cielo, cuando han visto humillar a todos los reyes de la tierra que van entrando al infierno en filita uno tras otro y están quitando reyes para montarse ellos, como ocurrió con Pekaía, rey de Israel, que Peca, el comandante, lo mató y reinó en su lugar. Ha sido así, han tomado el reinado con engaños y con crueldad y con maldad. El sol de justicia fue el que arrojó a Lucifer al cielo, porque él en su egolatría y en su autoexaltación dijo: subiré, levantaré, me sentaré y seré. Quiso ser semejante al Altísimo y sus pretensiones fueron frustradas. Fue derribado por Dios hasta lo más profundo porque quería hacer un gobierno paralelo. Porque dijo: seré semejante, no pudo decir ni siquiera seré superior, no, seré semejante, un gobierno paralelo, y Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el creador, el rey del cielo y de la tierra, y Él reinará. La reverencia se le hace, y se le hace sarcásticamente, al cruel, al que hizo temblar la tierra. Le harán burla. Ahora vamos entonces, en cuarto lugar, a ver que Asiria será destruida. Versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo. Asiria, que fue poder mundial y que oprimió, destruyó a Israel y oprimió a Judá, ese dejará de ser, y ese dejó de ser, ese desapareció ya. Dejaría de ser históricamente, porque la que siguió fue Babilonia, pero la que continúa es una Babilonia actual, y esa Babilonia actual será destruida dentro de muy poco. Lo puedes mirar en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Apocalipsis 17, una Babilonia religiosa. ¿Cómo se monta? Con el engaño, con la religión mentirosa, una religión universal que están tratando de establecer, y lo están tratando desde Roma, con una reunión que se iba a hacer el 14 de mayo para establecer una religión nueva que se llama el Crislam, donde tratan de juntar tres religiones: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Pero eso, Dios santo, dejémoslo ahí. Pero con religión se montará el anticristo, y después en el capítulo 18 destruye la religión, y él es la religión, buscará que se le adore. Serán desmenuzados por la roca cortada. En Daniel capítulo 2 nos dice que los reinos están relacionados en una estatua con la cabeza de oro, el pecho de plata, el estómago y los muslos de bronce, los pies, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y esa estatua es desmenuzada. Todos los reinos caen y cae a los pies, es decir, al último imperio, y es cortada y es destruidos. Son destruidos todos los reinos de la tierra. Esa estatua que ha representado todos los poderes globales está en Daniel 2, 44 y 45. Y en aquel tiempo será quitada del hombro de Judá. ¿Será quitada qué? La carga. La carga será quitada. En el capítulo 10, versículo 27 nos dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Versículo 26 y 27 nos dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios está sentado en el trono. Dios tiene el control sobre toda la tierra, sobre todas las naciones y sobre todos los poderes del mundo. ¿Quién podrá
impedirlo está hecho. Babilonia histórica cayó la Asiria histórica, y hoy la humanidad está siendo oprimida por una Babilonia actual y vigente. El cabal, el estado profundo, la camarilla oscura, los Rothschild, los Rockefeller, los Soros y los Obama, los Clinton, los Bush, y los que han impedido el cambio mundial que trae nuestro Señor Jesucristo ahora y para bendición de el remanente fiel. Ahora, por último, vamos a ver la profecía sobre Filistea. Filistea era una ciudad guerrera al suroeste de Samaria, eran enemigos de Israel, tenían superioridad militar. David los sometió y Salomón los hizo tributarios, pero se extinguieron bajo la dominación de Babilonia. Acaz fue un descendiente de David, incrédulo, que había hecho alianza con Asiria. Recuerden, el reino del norte hizo alianza con Siria y Judá quedaba desamparado, entonces buscó la alianza y el poderío militar de Asiria y no buscaron ayuda en Dios, ni el reino del norte ni el reino del sur, no buscaron la defensa del eterno y del omnipotente, buscaron la ayuda del brazo de carne y fueron arrasados, arrollados, avasallados, los unos destruidos y los otros encarcelados, esclavizados por 70 años. Esas ciudades filisteas eran unos estados confederados, por eso le dice Filistea, tú toda. Nos está diciendo, en el año en que murió el rey Acaz fue esta profecía. Murió Usías y en ese año empezó el reinado del profeta. Ahora siguió Jotán, y hay poca actividad profética al parecer bajo el rey Jotán, porque no se menciona, solamente se menciona al iniciar, pero ahora nos dicen en el año que murió Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda. ¿Por qué le dice toda? Porque eran estados confederados y era la dinastía davídica la que había mantenido a raya a los filisteos. La muerte de Acaz no debía alegrar a los filisteos. No te alegres tú, Filistea. Te estás alegrando porque murió Acaz, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, y responderá. Entonces está anunciando ahí, no te vas a ensoberbecer porque murió Acaz, de su raíz vendrá el que te atormentará. Sí, la dinastía davídica mantuvo a los filisteos a raya, y la muerte de Acaz no debía alegrarlos, porque los filisteos eran un pueblo que había sido enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Y hay una bendición, la bendición: los pobres y los menesterosos serán apacentados e irían a dormir confiados. Versículo 30, los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. ¿A quién defendería Dios? A los pobres y a los menesterosos. Los filisteos eran opresores. Acaz fue también un mal rey, un rey que no defendió al pobre ni amparó a la viuda, como lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Haría una defensa a Dios y alimentaría a los pobres, porque yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Castigo, destrucción para todos, no quedaría ninguno. Todas las asambleas de incrédulos quedarían destruidos. ¿Bendición para quién? La bendición es para el pueblo de nuestro Dios. Jehová fundó a Sión. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, toda, porque no quedaría ni un estado confederado por fuera, porque humo vendrá del norte y no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a su pueblo,
a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. ¿Cuál es la respuesta para todos? Que la boca de Jehová lo ha hablado, que la boca de Jehová trajo castigo sobre Babilonia, trajo castigo y humillación, que la boca de Jehová trajo misericordia y compasión por su pueblo, dándoles liberación, y que un remanente volverá, y un remanente volvió. Pero hay un remanente que Dios tiene hoy activo y vivo, y eso somos nosotros. ¿Y la actividad en qué consiste? En que nos arrodillemos, nos postremos, le adoremos, estudiemos la palabra, la proclamemos y le sirvamos. Porque cayó el más grande de todos, Lucifer. Caerán todos esos grandes poderosos, los que te están amenazando de muerte, o los que te están amenazando con echarte del trabajo, los que ponen látigo a tu trabajo, te lastiman, te humillan. Caerán como cayó Lucifer. Así cayeron los faraones, los emperadores, todos los reyes de la tierra, cayeron los jefes de las oficinas del delito. Caerás tú, amado, que me escuchas y aún no has venido. Pero es tiempo para que no caigas en el látigo castigador de Dios, sino en los brazos tiernos de nuestro Dios, que te recibe con amor, dulzura, misericordia y bondad, para que disfrutemos de una eternidad gloriosa con nuestro Dios. Inclina tu rostro y ven a los brazos del Señor Salvador y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Que hagas de mí un siervo útil, un vaso útil en tus manos, un instrumento en tus manos para glorificar tu nombre, porque he decidido darle la espalda al pecado. Lléname de ti y úsame. Quiero glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Señor y Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra que no hay poderoso que sea poderoso para siempre, y que no hay, Señor, un fiel, uno que haya creído en ti, que haya sufrido para siempre, porque tú tienes preparado para el remanente fiel bendiciones inagotables. Amantísimo Señor y Rey, has preparado para nosotros bondades, Dios de la gloria. Has preparado camino, has preparado, Señor, sombra, Dios de la gloria. Eres Rey, eres grande, eres Señor. Tú restaurarás todas las cosas. Dios de la gloria, la tristeza, el gemido y el lamento huirán. Enséñanos a vivir en paz. Trae una bendición grande y maravillosa, Señor, poderoso Dios, para que seamos el brazo útil extendido, Señor, tu mano extendida sea la nuestra, Dios de la gloria, porque bendices, extiendes tu mano para darnos bendición y para que seamos canal de bendición. Rey de la gloria, recibe toda la adoración. Bendice nuestro país, el presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, ladrones, prostitutas, inmorales, impuros, incrédulos, ateos. Tráelos, Dios de la gloria, y que todos sepan que tú eres Dios y que no hay salvación fuera de ti. Trae a todos los que tienen un credo distinto, que entiendan que solamente hay salvación en Jesús. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.